Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Base de Datos. Sean todos bienvenidos. La tarde de hoy estará con ustedes la ingeniero Aylen Peña, la cual estará impartiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje referente a la unidad número 3. En estos momentos voy a proceder a compartir pantalla para que ustedes puedan observar dicha unidad, la cual se denomina normalización de las bases de datos y ejemplos. Es importante resaltar que la normalización es un proceso importante en el diseño de las bases de datos, que ayuda a mejorar su eficiencia, consistencia y precisión, facilitando la gestión y el mantenimiento de los datos y garantiza su adaptación a las cambiantes necesidades de los negocios y de las organizaciones. En estos momentos procedo a explicar lo que sería la definición de la normalización. Si bien es cierto, es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional, con el objeto de minimizar la redundancia de datos, facilitando a su vez la gestión posterior. También es importante resaltar los retos en los cuales se enfrenta la normalización. Uno de los retos del diseño de la base de datos es el obtener una estructura estable y lógica, tal que el sistema de base de datos no sufra de anomalías de almacenamiento y el modelo lógico pueda modificarse fácilmente para admitir nuevos requerimientos. Por eso es indispensable que se cumpla la normalización de las bases de datos, porque ella nos va a ayudar a minimizar la redundancia de la información, nos va a permitir en un mediano o corto plazo admitir nuevos requerimientos, en la cual son solicitadas por las organizaciones, en la cual ustedes desempeñen sus funciones. También existe lo que sería el riesgo de la normalización. Existen diversos riesgos en el diseño de la base de datos relacionales que afectan la funcionalidad de la misma. Los riesgos generalmente son redundancia de información y la inconsistencia de los datos. Si nosotros no aplicamos la normalización en la estructura de la base de datos, obviamente el riesgo va a ser la duplicidad de la información. Y la base de datos va a tener una inconsistencia en cuanto a la información que se está almacenando. La normalización lleva a cabo 4 razones fundamentales. La primera, estructurar los datos de forma que se puedan representar las relaciones, permitiendo entre los datos la información. Cuando hablamos de las relaciones es de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. La segunda razón es permitir la recuperación sencilla de los datos en respuesta a la solicitud de consultas y reportes. Una vez estructurada lo que sería la normalización de la base de datos, independientemente de las tablas que contiene dicha base de datos, les va a permitir el proceso de solicitud de manera más rápida y eficiente y a su vez van a surgir los distintos reportes que sean necesarios. ¿Para qué? Para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. El tercer punto es simplificar el mantenimiento de los datos, actualizándolos, insertándolos y borrándolos. Una de las palabras que da aquí un poco de curiosidad o de ruido es el borrando. Es indispensable que ningún dato que se encuentre en la base de datos se pueda eliminar o borrar, porque bien es cierto que la información desde el momento en que se ejecute el sistema guarda un histórico de la información. Por eso es importante que los datos no sean borrados, sino inhabilitados. Como por ejemplo, si ustedes tienen el acceso a manipular algún sistema, a través de su usuario y su contraseña, ustedes van a tener un perfil en el cual van a poder agregar, buscar, modificar, pero la modificación de algún dato en específico, como por ejemplo un número telefónico que va a ser reemplazado, un correo electrónico que se actualizó,
o van a insertar un número de casa con la información solicitada. Más sin embargo, los datos no pueden ser eliminados porque desde el día o desde el momento en que se insertó o se registró la persona, lleva un histórico, ¿ok? Que a medida que va transcurriendo el tiempo va almacenando su información. Entonces, hago énfasis en que no existe borrar datos, se pueden inhabilitar la información, ¿ok? Como por ejemplo, también se le puede señalar en el caso que ustedes están ahorita en la universidad, en los distintos extensiones, y ustedes ahorita están como alumnos regulares, pero si sucede alguna eventualidad y amerita el congelamiento de un semestre próximo, ¿qué es lo que va a hacer la institución? Eh, 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 Deshabilitarlos en ese periodo académico. Cuando ustedes vuelvan nuevamente a lo que sería retomar los estudios, lo vuelven a habilitar y se incorporan en el semestre que les corresponde. Como cuarta razón es reducir la necesidad de reestructurar o reorganizar los datos cuando surgen nuevas aplicaciones. ¿Ok? De esta manera podemos reestructurar o reorganizar lo que sería nuestra base de datos, lo que nos va a permitir un trabajo mucho más eficiente y eficaz. El procedimiento para cumplir la normalización. 1. Identificar una clave primaria para la entidad sin normalizar antes de iniciar los procesos. 2. Identifica y resuelve las violaciones a las primeras formas normales, conocida como 1FN, removiendo los datos o grupos que sean repetitivos. 3. Identifica y resuelve las violaciones a la segunda forma normal, conocida como 2FN, asegurándose de que cada atributo que no sea clave depende de la totalidad de la clave primaria. Es importante resaltar que los atributos son los distintos campos en los cuales van a ubicar en cada una de las tablas en la cual se vayan a desarrollar. 3. Identifica y resuelve las violaciones a la tercera forma normal, conocida como 3FN, asegurándote de que cada atributo no clave no dependa de otro atributo que no sea clave. Este procedimiento tienen que seguirlo al paso, ¿ok? Y de esa manera ir cumpliendo con lo que sería la normalización. El beneficio o ventajas de aplicar la normalización. Aquí iniciamos con lo que sería la explicación de la primera forma normal. Una tabla o entidad R está en primera forma normal si solo si cada elemento de R es atómico, indivisible, es decir, no contiene atributos multivaluados. Debe existir una dependencia funcional simple. ¿Cómo interpretamos esta definición? Para llegar a la primera forma normal, se aíslan en entidades nuevas y únicas todos los atributos o grupos de atributos repetidos, recurrentes, partiendo la entidad en dos o más entidades. ¿Ok? Aquí pueden existir o podemos desglosar las distintas entidades en la cual sea necesario. El procedimiento para aplicar la primera forma normal formula la siguiente pregunta para cada atributo contenido en la entidad. Se repite este atributo más de una vez para cualquier registro de esta entidad. De esa manera, ustedes se preguntan, van visualizando las tablas y luego van aislando a nuevas y únicas tablas todo lo que serían los atributos, todo lo que esté repetido. Asimismo, si la respuesta es afirmativa, se procede de la siguiente manera. Se crea una nueva entidad y se le asigna un nombre. Mueve los atributos repetidos a la nueva entidad. Se seleccionan estos atributos en una clave primaria o una clave sustituta. Se establece una relación desde la entidad original hacia la nueva entidad que está creada. La clave primaria de la identidad original migra hacia la nueva entidad
convirtiéndose en una clave foránea o en una clave secundaria. Esta es cumpliendo todo lo que sería la primera forma normal. Una vez cumplido con estos parámetros, se procede a lo que sería la segunda forma normal. Una tabla o entidad R está en segunda forma normal si solo si ya se realizó la primera forma normal. Y cada atributo no primario o atributo no clave de R depende en forma funcional completa de la clave primaria de L. La interpretación de esta definición para llegar a la segunda forma normal se aíslan en entidades nuevas y únicas los atributos que no dependen de todos los atributos claves de la entidad. Este paso se aplica a entidades con claves concatenadas. Debe existir una dependencia funcionalmente completa. El procedimiento para aplicar la segunda forma normal para aquellas entidades cuya clave primaria está formada por dos o más atributos. Es de recordar que los atributos son los campos que contengan dichas tablas, ¿ok? O entidades R. Formula la siguiente pregunta para cada atributo que no forma parte de la clave primaria. En este atributo, dependiente de la totalidad es dependiente de la totalidad de la clave primaria. Si es no dependencia, parcial. Si la respuesta es negativa, se procede de la siguiente manera. Se crea una entidad y se le asigna un nombre, promueve los atributos que tienen la misma dependencia parcial a la nueva entidad, usa un atributo determinante como la nueva clave primaria y crea una relación desde la nueva entidad hacia la entidad original. Acuérdense que la relación es lo que nosotros le vamos a asignar si es de uno a uno, de uno a muchos o de mucho a muchos. Una vez cumplido lo que sería la primera y segunda forma normal, se procede a establecer la tercera forma normal. Una tabla o entidad R está en tercera forma normal si solo si pasó por la segunda forma normal. Y cada atributo no primario de R no es transitivamente dependiente de cada clave primaria. ¿Ok? La interpretación de esto para llegar a la tercera forma normal se aísla en entidades nuevas y únicas. Los atributos que dependan de atributos que no sean claves primarias de la entidad. El procedimiento a aplicar, debemos preguntarnos lo siguiente. Para cada atributo que no forme parte de la clave primaria. La pregunta es, ¿depende este atributo de algún otro atributo que no forme parte de la clave primaria? No interdependencia entre atributos que no formen parte de la clave primaria. Si la respuesta es sí, se procede de la siguiente manera. Se crea una nueva entidad, se aísla un nombre, se le asigna un nombre, se promueve los atributos que tienen la misma interdependencia en la nueva entidad, usa un atributo determinante como la nueva clave primaria y se crea una relación. ¿Desde dónde? Desde la nueva entidad hacia la original. Cumpliendo ya los parámetros con la primera, segunda y tercera forma normal, existen ventajas dentro de la normalización de la base de datos. El proceso de normalización de una base de datos tiene numerosas ventajas. A continuación se enumeran algunos beneficios clave. Se puede eliminar la duplicidad. ¿De qué? De la información. Al normalizar podemos reducir los valores nulos. ¿Ok? Todos los atributos de todos los campos deben estar plenamente llenos con la información solicitada a través de qué? De las tablas o las entidades R. Da como resultado una base de datos más pequeña, ya que hay menos duplicidad de datos. Si bien es cierto, con esto nosotros vamos a simplificar o vamos a estructurar lo que sería la base de datos. Se minimiza y se evita problemas con la modificación de los datos. Si tenemos una base de datos
netamente estructurada, no va a ocurrir ningún problema con algunas modificaciones de datos o que nos soliciten incorporar algunos datos adicionales. Facilita las consultas, la estructura de la base de datos es más comprensible y sencilla, se puede agregar datos existentes a la tabla o la base de datos sin que esto tenga algún impacto o afecte lo que sería la base de datos. Debido a que la tabla es compacta y puede caber más filas en la página de datos. La búsqueda se puede clasificar y la indexación de consultas que puedan ser mucho más rápidas. ¿Ok? Teniendo todos estos parámetros establecidos, la base de datos va a funcionar de manera óptima, la cual le va a establecer a ustedes tener una estructura bien visualizada para proceder a lo que sería el diseño del programa. Así como también hay ventajas, también existen algunas desventajas. Dentro de esto, el proceso de normalización de una base de datos presenta numerosas desventajas. A continuación se enumeran algunas de ellas. Si no se normaliza la base de datos, disminuye la calidad y la integridad de los datos, puede introducir anomalías e inconsistencias en los datos, como por ejemplo, si no está bien estructurada, cuando vaya a incorporar o a insertar una información dentro de la base de datos, pueden colocar en un nombre números o letras o símbolos alfanuméricos, entre otros. Pero si la estructuramos, le colocamos o le asignamos, ¿ok? Dentro de la base de datos, que el nombre varchar con 25 de longitud, obviamente lo que tenemos que incorporar son puras letras, ¿ok? No tenemos que ir identificando cada uno de los parámetros. Si necesitamos incorporar números, tienen que ser números enteros, que son de tipo integer, ¿ok? Y de esa manera se va incorporando la información en la estructura de la base de datos. Los tiempos de respuesta suelen reutilizarse a medida que la base de datos va creciendo. ¿Ok? Es indispensable tener un excelente manejador de base de datos que le produzca a ustedes una búsqueda de manera más rápida. Pero si no existe esa estructura en cuanto a la normalización de la base de datos, el tiempo de respuesta va a ser mucho más lento, los procesos se atrasan y de esa manera va a incurrir a lo que sería la desventaja de la normalización. También podemos decir que existen unos beneficios que están en cuanto a lo que sería la normalización de las bases de datos. Dentro de estos beneficios, evita la creación y actualización de relaciones y dependencias no deseadas entre los datos. ¿Ok? Todo va a estar bajo los parámetros que ustedes establecieron una vez normalizada la base de datos, una vez estructurada el modelo de la base de datos con sus creaciones de tablas y la incorporación de los atributos o campos. Y una vez relacionados con cada una de las tablas en la cual está estructurada la base de datos y la normalización. Prevenir borrados indeseados de los datos, ¿okay? Que eso es algo que es indispensable. Deben tener una alerta, deben estar al pendiente de que no se borre la información. Optimizar el espacio de almacenamiento. Obviamente debe existir un servidor con unas características específicas, un disco con unas características específicas que les optimice a ustedes lo que sería el espacio de almacenamiento. A su vez también es indispensable lo que sería el tamaño o la estructura de la organización. Dentro, o el último beneficio que podemos nombrar es reducir el tiempo de complejidad de revisión de las bases de datos cuando es necesario introducir nuevos tipos de datos. ¿Ok? Esto va de acuerdo al macro o la información que es solicitada en las organizaciones, bien sean públicas o privadas, en la cual permite hacer una actualización o alguna modificación o insertar algún tipo de datos que le estén solicitando, ¿ok? Para poder trabajar lo que sería la base de datos y a su vez la conexión con los distintos lenguajes de programación. Con esta explicación de lo que sería la normalización, es indispensable
que ustedes puedan descargar el material para su lectura y comprensión. En esta próxima semana estaremos haciendo una conexión para explicar a detalle lo que sería el modelo relacional y el modelo entidad-relación, reforzándolo con la parte de la normalización. Allí también vamos a ver lo que sería de uno a uno, de uno a mucho y la conexión que deben tener cada uno de ellos. Sin más que agregar, me despido de ustedes, deseándole una feliz tarde y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.